ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntale al hermanito con un saludo: ¿ya te sabes este cantito? Pues cántalo, hermanito, Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Tengo un río de agua viva. Tengo un río de agua viva y fuente que nunca se secará. Otra vez, es un cielo abierto Que desatas, desatas y nunca se acabará. agitamos pozos, vamos. Y agitamos pozos profundos, y agitamos aguas profundas, danzando en el río, en tu río. Y agitamos pozos profundos, y agitamos aguas profundas, danzando en el río, en tu río. Y yo te clamo, yo te clamo. Yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Tengo un río de agua viva y fuente nunca se secará. Que nunca se secará. Es un cielo abierto. Es un cielo que desatas, amén. Muchas bendiciones, hermanito. Y nunca se acabará. Y agitamos, vamos. Y agitamos pozos profundos, y agitamos aguas profundas, danzando en el río, en tu río. Y agitamos pozos profundos, y agitamos aguas profundas, brincando en el río, en tu río. Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Yo te clamo, vamos, hermano. Yo te clama clamo, a mí, dice yo el Señor. te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Empieza a caminar en esas aguas vivas, hermanito, en aguas profundas, donde el mar del Espíritu Santo te pueda hundir en la presencia de Dios. Y gózate y libérate de toda opresión del maligno, y dale gloria a ese Cristo maravilloso que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Oh, dale gloria y di: yo te clamo, yo te clamo. Y yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Yo te clamo, yo te clamo, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Oh, dale la gloria a Dios, hermanito. Dale la gloria a Dios. Adéntrate a esas aguas. Amén. No solamente el tobillo, la espinilla, la rodilla. No, adéntrate. Sumérgete en el Espíritu Santo, en ese mar de la presencia de Dios. Llévame, porque yo quiero estar en ese mar de tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre. Yo quiero estar en ese mar de tu presencia.
Sí, Señor Jesús. Qué hermoso cuando tú quieres estar en ese mar de su presencia. Saciar mi ser, perderme en tu Alabado seas, oh Dios. presencia. Tú eres precioso, Padre. Así es, oh Dios. Yo quiero estar en ese mar. Dile, hermanito. Yo Padre, trae una bendición quiero especial a esta iglesia. estar En el mover del Espíritu Santo tremendo, Padre, liberando toda opresión. Te pido por Federico que ahorita esté sanando toda enfermedad de él, Padre. Tú eres poderoso. Dale esa libertad y sacia su ser, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, toda enfermedad en el nombre de Jesús la llevamos a la cruz de Cristo. Oh, sí, bendito, bendito eres, Señor. Una vez más, dile, yo quiero estar en ese mar de tu presencia, oh Dios. Ayúdame, Padre, maravilloso, Señor. Quiero estar en ese mar de tu presencia. Adentra ese mar. Saciar mi ser en ese mar de tu presencia. Saciar mi ser, perderme en tu presencia. Y llévame a lo profundo, llévame a lo profundo, y quiero estar en ese mar de tu presencia. Llévame a lo profundo, llévame a lo profundo, y quiero estar en ese mar Sí, llévame a lo profundo de ese mar, a la presencia de Dios, hermanito, donde estás tú y Él, en esa intimidad, en esa privacidad. Él y tú, hermanito. Dile, llévame a lo profundo. Oh, amén, sí, Señor. A lo profundo, llévame a lo profundo, y quiero estar en ese mar de tu presencia. Yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Él lo dio por mí. Yo quiero conocer. Quiero conocer. conocer Recibe de Dios, al hermanito, que esta tarde. todo Dispón tu lo corazón. dio por mí. Deja que Él te llene de su Él Espíritu lo Santo. dio por mí. Yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Yo Amén. quiero conocer al que todo lo dio Precioso por eres, Padre. mí. Él lo dio. Una vez más, dile, yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Él lo dio por mí. Y llévame a lo profundo, llévame a lo profundo, y quiero estar en ese mar de tu presencia. Llévame a lo profundo, llévame a Oh, lo maravilloso eres. profundo, y quiero estar en ese mar de tu presencia. Vamos, dile una vez más, llévame a tu presencia, Dios. A lo profundo, llévame a lo Maravilloso, profundo, y quiero tú eres estar precioso, Señor. Llévame a tu presencia, Padre. Oh, sí, dale gloria. Estás en su presencia. Poderoso es nuestro Dios. Alabado seas, oh Jesús. Sí, Señor. Y dile finalmente así al Señor. Yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Él lo dio por mí. Dile una vez más, yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Yo quiero conocer
Gracias, Señor. al que todo lo dio por mí, Él lo dio por mí. Bendito eres, Jesús. Todo lo diste por mí, Jesús. Moriste en la cruz del Calvario. Sufriste los vituperios, la traición, el rechazo, la crucifixión, Jesús. Padre, háblanos esta tarde a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Dile, hermanito, yo recibo tu palabra, Señor. No te pido que la bendigas porque es bendita, pero que bendigas este mensaje, que sea para edificación, exhortación y consolación de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Bien, vamos a usar un texto aparte. El tema de hoy es el fin del mundo. Y bueno, la referencia la tenemos en ese capítulo 24, versículo 36, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Pero el día y la hora nadie lo sabe, sino ni aún los ángeles, sino solo mi Padre. Y bueno, pues para conocimiento, hablar de ese adjetivo y ese verbo que se destacan en ese texto. Ustedes saben que hoy 23 de septiembre ya estaba declarado, publicado, murmurado, compartido, de alguna manera transmitido, que hoy iba a ser el fin. Algunos de ustedes no se han dado cuenta, ¿verdad?, de cómo se están manejando estos tiempos a través de distintas formas. Por ejemplo, hoy hubo una entrevista entre el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Barack Obama. Y la idea, ¿verdad?, pues algunos dicen entre estas murmuraciones, ¿verdad?, que las coincidencias que se dan con ellos respecto al 666, ¿verdad?, tienen que ver con el fin del mundo y todo eso. Pero quiero que veamos un video, 3 minutos y feriecita, para que tengamos una idea de cómo se promulgó la publicación del fin del mundo. Cientos de teorías están convulsionando las redes sociales estos últimos días sobre el posible fin del mundo. Una noticia que va asustando a muchas almas, causando incertidumbre y hasta intriga. Parece que el 23 de septiembre ha traído muchas especulaciones sobre este día, donde muchas personas piensan que puede suceder algo muy importante, tal como puede ser el fin del mundo. Esto ya lo hemos vivido anteriormente, donde el 21 de diciembre de 2012 se había comentado sobre este tema, donde los mayas afirmaban según sus cálculos que se acabaría todo, pero aquí estamos todavía. Pero en este video les ilustraré un poco sobre las diferentes hipótesis que rondan en la red sobre esta historia. La última noticia publicada a nivel mundial fue la visita del Papa con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Muchas especulaciones se han comenzado a tejer alrededor de esto. Se dice que alguno de los dos morirá en un suceso trágico, pero según informaciones reveladas en diferentes portales en internet, la otra revelación que se hace en alusión a este encuentro es que es algo inusual, porque Francisco es el Papa 266, que se reunirá con el presidente Obama en el día 266 del año, lo que llega a preguntarse si algo están haciendo en ese día, dado que el 266 es el periodo de gestación humana típica, desde la concepción hasta el nacimiento. En este orden tenemos la activación del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde algunos consideran que el fin vendrá, ya que se basan sobre todo en el logo del aparato, que es un 666, el signo de la bestia en un círculo, y consideraban que en el colisionador aparece un ojo que todo lo ve, o una puerta espacial, el cual citan pueden abrirnos a otros portales desconocidos. Se cree que estos eventos apocalípticos llevarán al establecimiento de un nuevo orden mundial, patrocinados por los Illuminati, que tomarán las riendas de los asuntos mundiales. Se ha hablado de un asteroide que se acercará y destruirá la Tierra, idea que surgió después del que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, expresara públicamente el 14 de mayo de 2014 que el mundo tenía 500 días para evitar el caos climático, algo que ha sido interpretado como una confirmación del impacto del asteroide. Sin embargo, la NASA desmintió tales señalamientos, aunque existen ciudadanos aferrados a esta idea. Según el portal Inquisir, el profeta realizó la apocalíptica predicción después de recibir un mensaje de Dios y que le reveló que un asteroide golpearía la Tierra cerca a Puerto Rico, provocando devastadores terremotos y tsunamis.
Estos fenómenos arrasarían la costa este de Estados Unidos, México, además del centro y sur de América, sostiene Efraín, dejando tras de sí muertes y destrucción. El autoproclamado profeta insta a la NASA a emitir una señal de alerta para que la población de las áreas que queden afectadas puedan ser reubicadas. Los rumores se han hecho tan fuertes que la NASA ha tenido que salir a desmentirlos, pues la NASA no conoce de ningún asteroide o cometa que actualmente esté en curso de chocar con la Tierra, por lo que la probabilidad de que se produzca una colisión importante es muy reducida. Según un comunicado publicado por el diario The Daily Mail, hasta donde sabemos, no es probable que ningún gran objeto choque con la Tierra en los próximos 100 años, según el mismo comunicado. Muchos charlatanes y gente hostil fueron los que se beneficiaron con esta falsa noticia, crearon páginas web en internet con publicidad y canales en YouTube monetizándolos. Quizás sí pase algo en esa fecha, pero nada importante y mucho menos de qué preocuparse. Las palabras que Jesús dijo en ese versículo 36, que bueno, pues denotan un adjetivo donde está determinando ese calificativo tiempo, y donde se está determinando un verbo que es conocimiento. Dos cosas interesantes: conocimiento de los tiempos. Si es una materia que Jesús supo manejar perfectamente, incluso ustedes saben el famoso ACC, que es antes de Cristo, y el CDC, que es el DCD, que significa después de Cristo. Sin duda, uno de los problemas más grandes que el ser humano vive hoy día es precisamente el conocimiento de los tiempos. Ha sido tan talón de Aquiles en nosotros los seres humanos, que nosotros no hemos sabido integrar, ¿verdad?, esos procesos de vida que se dan en la alternativa de los tiempos. Por ejemplo, algunos de nosotros maduramos antes de tiempo, otros contraemos matrimonio no en el tiempo adecuado, llegamos a ser papás sin tener la preparación del tiempo correspondiente, nos sentimos frustrados antes de tiempo, nos sentimos derrotados. El tiempo ha sido un asunto que nosotros no hemos sabido manejar. Incluso la Biblia nos insta, ¿verdad?, de muchas formas a que nosotros conozcamos los tiempos y que de alguna manera tengamos esa virtud de saber que los tiempos, ¿verdad?, determinan muchas cosas importantes en nuestras vidas. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 13, dijo así: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y nosotros sabemos que hay un tiempo donde el prudente tiene que guardar silencio, y hay tiempos que no son exactamente lo más propositivos. En Juan capítulo 7 versículo 6 dice la palabra: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjense la complejidad de lo que son los tiempos, cómo la Biblia lo aborda de diferentes maneras. El profeta Jeremías, en el capítulo 10 versículo 15, dijo así: vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Resaltando de alguna manera una acción de una reacción que determina ese elemento tiempo, que finalmente va determinando la realidad del que nosotros vivimos. En el libro de Efesios capítulo 5 verso 16, ahí como que denota un poquito más explícito el factor tiempo, y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el libro de Daniel, el profeta, el capítulo 7 versículo 25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Si nosotros seguimos en la palabra de Dios acerca de ese tema tiempos, en Gálatas capítulo 4 versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, comprando el tiempo. Sin duda ese elemento tiempo es tan importante que nosotros los cristianos aprendamos a saberlo conocer. Ahora, normalmente cuando uno llega a la edad de la tercera edad, como le llaman los adultos mayores, parece ser que a través de las arruguitas y a través del cansancio y a través de la fatiga que te deja el tiempo y los años, empiezas a darte cuenta lo importante que era vivir cada cosa en su tiempo. E incluso nos empezamos a ser expertos en consejería y empezamos a compartirle desde los niños y los adolescentes cómo poder manejar los tiempos, aunque para nosotros esto haya resultado demasiado tarde. En Génesis capítulo 18 verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Al tiempo señalado volveré a ti. Si nosotros vamos a primera de Juan capítulo 2 verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En Éxodo capítulo 12 versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Algunos predicadores a veces decimos que fueron 450, otros más conservadores decimos que fueron 400 años de cautiverio en el imperio egipcio, pero la Biblia lo aclara para que no haya duda. La Biblia dice en este capítulo 12 verso 40 que el pueblo de Israel estuvo 430 años en cautiverio. Vean la exactitud con que Dios maneja los tiempos. La rotación y la traslación de la tierra es tan puntual que por 365 días en un año Él gira, ¿verdad?, en un movimiento de traslación, y en un movimiento de rotación lo hace por 24 horas alrededor del sol. Y nos damos cuenta de que de alguna manera el tiempo, las fechas, los días son tan exactos. Por ejemplo, ayer, antier, hoy estamos cambiando de etapa del tiempo. Estamos dejando el verano y estamos entrando al otoño. De hecho, ya se dan cuenta que ya oscurece mucho más temprano. Al rato hay que sacar ya los abriguitos, los suétercitos, hay que empezar a apagar aires y hay que empezar a tener esta experiencia del otoño, lo que se llama el viento que tira las hojas de los árboles, etcétera. Así ha sido siglos y miles de años desde que Dios estableció estos tiempos. En el Salmo 34:1 tú puedes recordar ese salmo precioso que dice: bendeciré al Señor cuando, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en tu boca, en mi boca. Porque cuando Dios te refiere a los tiempos, Él quiere convertirte en un perito, en un experto en el manejo de los tiempos. Toda aquella persona que sabe valorar los tiempos, ¿verdad?, que sabe actuar en tiempos, es una persona que tiene ya prácticamente asegurado el éxito en la vida. Por ejemplo, en materia de la academia, de la educación, nosotros nos damos cuenta que, bueno, está establecido, aunque hay un montón de frustraciones y de intervalos y paréntesis, pero tenemos 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de educación media y 3 años de educación media superior, y 6 o 5 o 4 años de universidad. Lo que nos implica a nosotros que tenemos alrededor de algunos 14 años, ¿verdad?, de estudios. Y a veces ese ritmo de tiempo nos puede llevar al éxito o a la frustración. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:19: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Qué importante es saber los tiempos buenos y los tiempos malos. Sin duda, si tú eres una persona que experimentas tiempos malos, pues si no sabes cómo enfrentar, cómo encontrarlos, cómo actuar, cómo proceder, pues te vas a meter en muchos problemas e incluso te vas a frustrar o hasta te vas a amargar en la vida, porque desconoces que la vida tiene efectivamente tiempos buenos y tiempos malos. El profeta Jeremías en el capítulo 51 versículo 18 decía: vanidad son,
obra digna de burla en el tiempo del castigo, perecerán. O sea, independientemente de los años mozos, de la vanidad, el jijiji, el jajaja, el libertinaje, la fiesta, la algarabilla, ¿verdad?, etcétera, hay un tiempo donde todo eso tiene que ser procesado a una determinación en cuanto a si fue edificante o fue destructivo. Ahora, si tú y yo tuviéramos que preguntarle a Dios, ¿verdad?, ¿cómo es que Él está viendo los tiempos? Porque las redes y de pronto por aquí, por allá empiezan a decir que el Papa y Barack Obama y que se van a juntar. Mire, yo le soy muy honesto, yo soy muy escéptico con todo eso. En realidad nos hierve un poquito la sangre amarilla, ¿verdad?, para poder entrar en el espíritu del morbo y de alguna manera medio que tener un poquito de psicosis al miedo, al espanto, a lo que puede pasar impactantemente, y como que de pronto razonamos o reaccionamos medio propositivamente. Sin embargo, mi hermano, ni siquiera está en los planes de Dios, ¿verdad?, el que tú y yo conozcamos el tiempo final. Jesús mismo lo dijo: ni aún yo lo sé, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Alguien preguntó: ¿y por qué Jesús, que sabía todo, que es Dios, no sabía cuándo Él habría de venir? Porque acuérdense que Él se despojó de su deidad y se hizo como tú y como yo, e incluso Él reservó muchas cosas de su deidad por asumir una personalidad de ser humano. Por eso Él decía: yo tampoco puedo decirles cuándo es, porque eso le corresponde decidirlo a Dios. Ahora, si yo tuviera que preguntarle a Dios: ¿cómo manejas tú los tiempos, oh Dios? Sobre todo me gustaría saber cómo manejas los tiempos escatológicos, los tiempos finales, los terremotos, las hambres, la destrucción, las pandemias, estas crisis económicas, sociales, políticas, el encuentro de Barack Obama con el Papa, etcétera, etcétera. ¿Cómo los manejas? Entonces, si esa fuera mi inquietud, yo trataría de sacar un referente histórico de cómo Dios ha manejado los tiempos desde el principio. O sea, tú y yo tendríamos que remontarnos hasta el mismo Génesis, hasta el mismo principio, para ver cómo Dios ha manejado los tiempos, que para mí en lo personal puede ser muy importante para poder determinar estos últimos tiempos que tanto nos intrigan y nos preocupan. Por ejemplo, los tiempos que Dios manejó desde el principio, si tú vas allá al capítulo 1, versículo 26 del Génesis, te vas a dar cuenta que Dios estableció un tiempo para disponerlo al ser humano, y era ese tiempo el bien llamado el tiempo de la inocencia. Dios determinó en el principio que el ser humano viviera un tiempo de inocencia. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad?, Él determinó en ese momento establecer el momento o el tiempo de la inocencia. Si ustedes recordarán, el hombre y la mujer eran desnudos. Ellos no necesitaban cubrir su desnudez. Ellos no necesitaban decir una mentirita piadosa, o una mentirita rosita, o una mentirita verdecita, o no necesitaban fingir una actitud para medio guardar las formas. Ellos formaban un principio de inocencia. Ellos no sabían lo que era pecar. Ellos no sabían lo que eran las cosas sensuales, menos las cosas sexuales. Ellos no sabían cómo pelearse. Ellos no sabían cómo reclamar. Ellos no sabían cómo apropiarse o apoderarse de una situación, no importando que tuvieras que pisotear al prójimo. El tiempo cuando Dios creó al hombre, Él le llamó el tiempo de la inocencia, donde la ingenuidad y la inocencia, ¿verdad?, era el común denominador en la vida del hombre y la mujer.
Ese tiempo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sin duda será un tiempo muy similar al cual nosotros enfrentaremos cuando venga el reino de Dios, ¿verdad? Y habitemos en el mismo cielo, en las moradas que Dios ha ido a preparar para nosotros, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá conflictos, donde no habrá avaricia, donde no habrá mentira, donde no habrá pecado. El tiempo de la inocencia. Recordemos que Dios estableció como primer tiempo para el ser humano la inocencia. Ahora, lamentablemente, ese tiempo acabó, y en el versículo 24, capítulo 3 del Génesis, dice la palabra de Dios: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí se acabó la inocencia, mira. Dios le dio las gracias a Adán y a Eva y los sacó del huerto del Edén, los cercó con querubines y con una lanza con fuego, ¿verdad?, encendido, que cubría todas las partes de la entrada del huerto del Edén. Algunos le apuestan que el huerto del Edén está ahí en la gran Mesopotamia, allá donde salió Abraham de Ur de los Caldeos, lo que hoy día se conoce como Irak o Irán, que presumen que son zonas desérticas con desiertos muy fuertes, pero que precisamente en esos lugares escondió Dios el huerto del Edén. Ahora, lo interesante es que en el versículo 24, cuando Dios los despacha, ahí se terminó el tiempo de la inocencia. El hombre ya no era más inocente. Incluso ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y trataban de cubrir su desnudez. Tú recordarás que ahí por primera vez se sacrifica un cordero para hacer delantales de pieles, y entonces el hombre pasa a un segundo tiempo después de su creación. Y este segundo tiempo, ¿verdad?, Dios le llama el tiempo de la conciencia. Según el capítulo 3, versículo 22, dice la palabra: y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si tú pudieras recurrir a cuál es el elemento o el parámetro que un ser humano tiene cuando tiene un pleno desconocimiento de las cosas de Dios, de una Biblia, bueno, pues entenderíamos que está su conciencia. A mí una vez me preguntaron que qué iba a pasar con los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, los tarascos, los olmecas y todos esos grupos indígenas de hace 5 o 6 siglos atrás, donde nadie les predicó la palabra de Dios, donde nadie les habló del evangelio ni del plan de salvación. Bueno, hay millones de personas que jamás escucharon el evangelio. Déjame decirte algo: ellos van a ser juzgados por su conciencia. Porque aunque no conocían el evangelio, ellos tenían una conciencia, como establece el Génesis 3:22, para conocer el bien y el mal. Y habrán millones de personas que nunca escucharon el evangelio, por supuesto, de siglos antepasados, de lugares muy recónditos, donde ellos habrán de ser juzgados por su conciencia. De hecho, hoy día mucha gente no ha escuchado la palabra de Dios, pero en lo profundo de su corazón y en su hipotálamo o en su conciencia, ellos saben cuando han hecho bien o cuando han hecho mal. La conciencia, mi hermano, es el elemento que Dios determinó en ese segundo tiempo para las conductas que el hombre había de manifestar. Hoy día caras vemos, corazones no sabemos. E incluso hay personas que elaboran un profundo trabajo para suturar, para cauterizar, para soldar su conciencia, de tal manera que nunca llegue un mensaje: estás haciendo mal, estás equivocado, esa no es la actitud correcta, no está bien lo que estás haciendo. La palabra de Dios dice que las conciencias cauterizadas, la palabra cauterizada viene de ese instrumento eléctrico que tú conoces, que solda, ese instrumento llamado cautín, ¿verdad?, que solda, sella, cierra, ¿verdad?, alguna apertura. Es lo mismo que pasa con una conciencia: se cierra y puedes pecar, y puedes pecar, y puedes pecar, y puedes pecar, y no habrá algo en este mundo que te haga sentir incómodo. Entonces el tiempo de la conciencia llegó al hombre, y el hombre sabe cuando hace bien y cuando
cuando hace mal. No sé si te has dado cuenta que muchas veces cuando tú estás en tu intimidad, en lo solo de ti, cuando vas a dormir, cuando cierras tus ojos, como que viene un pensamiento que te refiere a cierta conducta o a ciertas palabras o a cierta actitud que no te hacen sentirte bien, y que a veces en un elemento de bloqueo, de cinismo y de descaro empiezas a pasarlo por alto. Ese fue precisamente el tiempo de la conciencia, donde Dios en algún momento, y tú puedes alegar como el mejor litigante de las ciencias jurídicas, y puedes tener una labia para defenderte y decir y echarle a este y acomodar las cosas para atacar al otro, y ingeniártelas para involucrar terceros y sentirte que tú no eres el responsable o el culpable. Pero hay un momento muy exacto donde tú y Dios saben que no estás bien. Hay muchas personas que haz de cuenta que han sido trasladados a ese tiempo de la conciencia. Y cuando tú no escuchas tu conciencia, tú te cauterizas, sellas, soldas esa glándula que Dios te dio para determinar si hiciste bien o hiciste mal. El tiempo de la conciencia termina en el capítulo 7, versículo 23, que dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y con los que él estaban. ¿Sabes? Noé estuvo predicando por 120 años y fíjate lo interesante, no se convirtió nadie. Y Noé le decía: caballeros, damas, por favor, estoy construyendo esta arca donde se introducirá una pareja de cada especie de animal. Vendrá un juicio sobre la faz de la tierra. Entiendan, hemos convertido nuestras conductas en algo pésimo, algo que ha sido malo delante de Dios, que no ha sido agradable a Dios. La gente en ese tiempo del diluvio no creían en la conciencia. Después de que Dios les había dado una conciencia, por ejemplo, cuando se lo da a Abel y a Caín, cuando Caín mata a su hermano, lo empieza a buscar, le da una conciencia y le dice: mira, la sangre de tu hermano voy a demandar sobre ti. Él le dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pero Caín en algún momento de su vida sabía que él había asesinado injustamente a su hermano. Y si empiezan a leer la Biblia, que obvio no se explica tantas cosas, te vas a dar cuenta que el ser humano se va haciendo duro y ya no quiere saber nada del mal o del bien, le importa poco. Cuando Noé les dice: damas y caballeros de este pueblo, entiendan, Dios va a destruir todo porque nosotros ya hemos caído en lo peor del pecado. Y la gente, así como ustedes que me ven serio y que ni un gloria a Dios ni un aleluya, empezaban a decirle: pero ¿de qué se trata, cuate? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Estás loco tú? ¿Cuál conciencia? ¿Cuál maldad? La conciencia de ellos estaba tan cauterizada que ellos no sabían que estaban haciendo mal. Ya no había en ellos el pudor, ya no había ese sentimiento moral, ya no había una ética. Para ellos la conducta era lo mismo, porque su conciencia ya no era respetada. Entonces, cuando Dios se dio cuenta que el ser humano sabe trabajar su propia conciencia y que la maneja en sus propios intereses, decidió destruirlos. Y entonces le dice a Noé: haz un arca, invita a todos aquellos que reconozcan que están equivocados en su camino, predícales, ¿verdad?, de este mensaje, y que se metan al arca. Tú recuerdas la historia, solamente él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron. Nadie quiso saber nada. Mira, hermano, cuando tu conciencia se cauteriza, realmente eso debe darte todo el miedo de esta vida. No le tienes miedo a nada. Te valen tus hijos, te vale tu matrimonio, te valen tus padres, te vale esto, te vale aquello. O sea, no te importa nada. Ahí en la Biblia hay un hombre que se le llama el juez de Lucas 18. Y el cuate dice: ni temo a Dios ni temo a los hombres, porque la prepotencia y la soberbia habían llevado a su conciencia a no tener temor de nada. ¿Sabes? La conciencia de las personas llega a ser tan denigrante que no le tiene miedo. Le dicen a la esposa o la ex esposa: tú demándame y haz lo que quieras, y oye, que tus hijos no me importan.
oye, que esto no, y entonces juegas con una conciencia cauterizada. Eso sí, ¿verdad? Te sientes arrogante, te sientes hecho a mano, sientes que Diosito está chiquito a tu lado, ¿verdad? Y entonces la arrogancia y la prepotencia te hacen manifestarte que tú no le tienes miedo a nada. Eso, ¿sabes cómo empieza? Cuando tú pierdes el sentido de la conciencia, cuando Dios en su amor y su misericordia te dice, Mario, arrepiéntete, pídeme perdón. Mira, no es tan grave todavía lo que haces. Pide perdón, Arturo, pide perdón, Luis, pide perdón, Araceli, pide perdón, y empieza Dios a ministrarte. Si tú te bloqueas porque estás dando lugar a esa conciencia cauterizada, porque te conviene, por tu orgullo, por tu soberbia, por tu espíritu de venganza, qué sé yo. Entonces, cuando Dios se dio cuenta que eso pasó con los seres humanos, dijo, esto no funciona. Esto no funciona, porque al ser humano le vale su conciencia, no le importa, viene de hacer el mal y ni aún así tiene temor de Dios, y cambia radicalmente el tiempo de la conciencia, y entonces llega a un tercer tiempo donde le da al ser humano la facultad de establecer cierto gobierno o cierta autoridad. Él ya se da cuenta que a través de la inocencia, ¿verdad?, y que a través de esos otros dos tiempos, como lo fue la conciencia, ¿verdad?, no funcionó. Entonces dice, bueno, pues yo le voy a poner al hombre un policía, para que el hombre, ¿verdad?, tenga un policía que esté cerquita y lo empiece a sancionar cuando éste haga mal. Y en el capítulo 8, versículo 20, una vez que salen del arca de Noé, dice la Biblia, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, por primera vez, después del huerto del Edén, el ser humano tiene facultades y autoridades sobre los terceros. No se diga en materia familiar, no se diga en materia social, pero el hombre empieza a determinar, ¿verdad?, las conductas de los demás seres humanos. Y entonces Noé se convierte en el patriarca, ¿verdad? Y él empieza a decidir los ritos religiosos, las costumbres, las conductas. Y entonces el hombre tiene un policía ahí cerquita, pero se da cuenta que el policía, ¿verdad?, no cumple las expectativas. Y en el capítulo 11, versículo 9, una vez que están construyendo la torre de Babel, que tú te has de acordar, ¿verdad? Ponme la torre de Babel, por favorcito. Ahí entonces se termina el tiempo donde el hombre gobernaba por sí mismo, porque se dio cuenta que el hombre se puso de acuerdo en sus perversidades, y a través de esta torre ellos, en su orgullo, su soberbia, querían llegar al cielo. Y como estaban bien organizados y bien comandados, ¿verdad?, para el mal fueron buenísimos, pero para el bien nunca hubo sujeción. Si tú te das cuenta, las estructuras delictivas son mucho más organizadas que ni las de seguridad. La delincuencia, mi hermano, tiene una facultad de organizarse, ¿verdad?, y de gobernarse, no se diga. Si alguna persona dentro de un grupo delictivo comete un error, le puede costar hasta la vida. En materia de seguridad y las estructuras de orden que Dios estableció, como la familia, como la sociedad, cuando tú cometes un error, empiezas a echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Empiezas a echarle la culpa a la sociedad, al gobierno, y nunca quieres asumir tu responsabilidad. Entonces, cuando Dios le dio autoridad al ser humano, el ser humano la distorsionó. Para el mal, bien organizaditos; para el bien, nada que. Tú cometiste ese error. Por ejemplo, ahorita lo que batallamos para la pensión alimenticia, para que un hombre mantenga a su familia, está tan complicado porque es una responsabilidad que no quiere cumplir. Sin embargo, para el mal, por supuesto que va a cumplir. Entonces, cuando Dios le dio facultades al hombre para que determinara sus conductas, se dio cuenta que el hombre la usó para mal. Y dice el versículo 9, capítulo 11, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Sabes una cosa? El hombre tuvo que ser esparcido, y ahí vinieron los idiomas: el francés, el anglosajón, el germano, el polaco, los dialectos chinos, orientales.
¿verdad? Aquí en preescolar tenemos un niñito, dos niñitos que son coreanos, ¿verdad? Y yo vivo preocupadísimo porque los niños son chiquititos de 3 años, por ahí así, ¿verdad? Y me preocupa tanto porque según el idioma que ellos empezaban a manejar era el inglés, obvio, ignoraban el español, y el coreano pues apenas lo empiezan a conocer. Y yo dije, hay que tener cuidado porque esos niños se quedan mudos en cualquier momento, porque no hablan coreano, no hablan inglés, ni tampoco entienden el español. Entonces se desorganizó todo ahí, ahí se empezaron a dar las lenguas. Entonces Dios, así pensando como ustedes, que ni aleluya, ni gloria a Dios, ni uno o dos de esos se atreven. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Qué bonita iglesia, hermanitos. Bueno, entonces se dio cuenta, fíjate, que ni la inocencia, ni tampoco la conciencia, ni tampoco el gobierno del hombre había producido algo propositivo en lo que más amaba a Dios, que era la humanidad. Y entonces él dice, bueno, voy a hacer un pueblo, ¿verdad?, donde ese pueblo sea exclusivo mío. Ya para entonces la raza humana practicaban ese sismo religioso llamado politeísmo, que es el creer en muchos dioses. Creían en Venus, en los planetas, en el sol, en la lluvia, etcétera, etcétera. Ya el hombre había hecho un verdadero desastre de su vida. Ya estaban clasificadas las razas, los rubios, los amarillos o botes, así como morenita y blanca, y los negros. Ya estaba clasificado el desorden en la vida de los seres humanos. Entonces, en este cuarto tiempo, Dios decide establecer lo que es el tiempo de la promesa, o la generación de un nuevo pueblo que va a ser selecto. Y entonces desde la Gran Babilonia y la Mesopotamia, ahí un poquito como a unos 200 kilómetros del famoso Golfo Pérsico, donde se desató una de las últimas guerras en los Estados Unidos, de ahí saca de un pueblito llamado Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham, que después le puso por nombre Abraham, que significa el padre de la fe. Y entonces él establece un tiempo que él le llama el tiempo de la promesa, el tiempo donde él habría de reunir un solo pueblo al cual él estaría en contacto, ¿verdad?, al cual él bendeciría, ¿verdad? Y quien maldijera ese pueblo, Dios lo iba a maldecir, y quien bendijera ese pueblo, Dios lo iba a bendecir, y que sería un pueblo tan grande como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Un pueblo selecto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y entonces Dios establece en el Génesis capítulo 12 versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, del mundo gentil y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, si ustedes recuerdan, ese pueblo, mi hermano, que se empezó a formar por Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los patriarcas del pueblo de Israel, después vienen las 12 tribus, empieza a denotar, hermano, unas altas y bajas que Dios obviamente se empieza a poner muy triste. Ellos llegan a estar 430 años de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Los egipcios, el imperio, los empiezan a maltratar, los tratan peor que animales. Incluso una de las 7 maravillas, que son las pirámides de Egipto, se cree que fueron construidos por un remanente de esclavitud en el pueblo judío, que hacían maravillas, pero que tenían de alguna manera un oprobio en contra de ellos, que era el estar revelados a su Dios. Y desde el principio, aunque Abraham se denotó ser el padre de la fe, ¿verdad?, este pueblo empezó a claudicar. Al fin, seres humanos, al fin personas con dura cerviz, con un corazón de piedra. Y entonces cuando Dios los forma, ¿verdad?, entonces ellos llegan a ser esclavizados. Y finalmente, en la misericordia de Dios, en el capítulo 19 versículo 8, termina el tiempo de la promesa y dice, todo el pueblo le respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y ahí inicia un nuevo tiempo, que es el tiempo de la ley. No les interesó mucho la manera en que Dios los tuvo en la tierra de Canaán,
se fueron al materialismo egipcio. Si tú recuerdas, incluso ellos dijeron a Moisés: ¿por qué nos sacas de aquí? ¿Qué acaso no había sepulcros y panteones y cementerios en Egipto para que nos hagas venir a morir aquí como perros, como bestias? Así dice el original arameo. ¿Por qué nos sacaste? Ahí estábamos muy bien, sí es cierto, éramos viles esclavos, nos maltrataban, mataban a nuestras crías, nos quitaban nuestros hijos cuando querían, pero ahí estábamos bien. Fíjate, hasta dónde llegó la costumbre de un pueblo que obvio tenían la promesa de Dios, tenían la bendición de Dios, pero su corazón estaba endurecido con el pecado. Muchos de ellos practicaban idolatría a Osiris, a Iris, los grandes dioses de los egipcios. Las plagas, las 10 plagas de los egipcios eran los 10 dioses más grandes de los egipcios, que posteriormente Dios humilló convirtiéndolos en plaga, empezando con el río Nilo, cuando lo convirtió en sangre. El río Nilo era el dios más grande de los egipcios, porque imagínate, en pleno desierto, el raudal de un enorme río de agua dulce, bañando las costas de las orillas del Cairo, de la capital del imperio egipcio. Todo lo que sembrabas se daba ahí, porque el agua era dulce, era agua de un río, ¿verdad? Del famoso río Nilo, el río más grande del mundo. Los judíos, se acomodaron. Y ese pueblo que Dios había hecho selecto, parece que fornicaba y adulteraba igual que los demás pueblos, porque se fueron tras otros dioses. Y cuando Moisés los sacó, todavía iban a regañadientes. Y cuando llegaron al Mar Rojo, le empezaron a decir: oye, allá en Egipto vivíamos bien, si éramos como animales miserables, nos trataban con la punta del pie, pero allá nos gustaba, fíjate, allá estábamos muy bien. Y Dios dice: válgame Dios, bueno, ya los saqué, dice el Señor, ahora voy a tratar con ustedes de otra manera. Y entonces viene el tiempo, ¿verdad?, de la ley, que es el quinto tiempo. El tiempo de la ley, mi hermano, es cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, que es el clímax de los más de 600 mandamientos que están escritos en el Éxodo, en los Números, en Deuteronomio y en Levítico, que la palabra Levítico quiere decir ley. Y ahí vienen leyes sanitarias, leyes sociales, leyes familiares. Ahí en esas leyes decía que si había un hijo contumaz y rebelde, borracho, glotón, flojo, que no trabajara, que entonces los padres tenían que llevarlo ante los ancianos y tenían que apedrearlo hasta que muriera. La ley de Moisés o la ley de Jehová era tan dura que evidentemente nadie la cumplía, y que había que presentar sacrificios a cada rato por el quebranto de la ley, y que incluso los poquitos que lograban cumplir la ley de Moisés no amaban de corazón a Dios, lo hacían por un sentido inerte, por cumplir nada más. Por eso la Biblia decía, ¿verdad?, a Jesús estableció un mandamiento del adulterio y dijo: cualquiera que está con una mujer que no es su esposa peca. Pero yo os digo, según la ley de Moisés decía eso, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla o codiciarla ya es un adúltero. Entonces la ley de Moisés la manejabas como se te daba la gana, y presentabas una tortolita o un poquito de estiércol o un carnerito en cebada, etcétera, y te quitabas el pecado. Pero tu corazón estaba podrido, pero podrido y harto de maldad. Entonces, cuando pasó el tiempo, Dios se dio cuenta que su pueblo cumplían la ley, entre comillas, pero no se edificaba su vida espiritual. Y entonces, si nosotros vamos a Lucas 23:33, fíjate, ya recorrimos toda la Biblia. En Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En ese versículo, cuando Jesús dice consumado es, ahí se termina el tiempo de la ley, se rasga el velo del templo, ¿verdad?, y entramos a un nuevo tiempo, el famoso tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, ¿verdad?, que es el sexto tiempo, ¿verdad? Empezamos, por ejemplo, como en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de quién. Entonces se acaba la ley, mi hermano. La ley no funcionó. El hombre la malinterpretó. Para el hombre era una carga, para el hombre era un despecho, para el hombre era una ironía vivir con un sentimiento de ley. Y cuando el hombre decidía medio arreglar su problema, el hombre lo hacía con un corazón endurecido, con un corazón de piedra, con cierta hipocresía, con cierto despecho, que obvio Dios sentía feo. Por ejemplo, decía el primer mandamiento de la ley de Moisés: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en realidad el pueblo, mi hermano, decía el profeta, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo crees que se sentía Dios cuando Él esperaba que su pueblo, un pueblo exclusivo, un pueblo selecto, se le rindiera, se le entregara? Porque finalmente lo único que Dios quería era llevarlos a la tierra prometida y que ellos fueran eternamente felices. Pero a la hora de responderle a ese Dios, decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces para Dios era decepcionante ver un pueblo que Él sacó, que lo llevaba a la tierra prometida, que Él ponía puntualmente cada mandamiento, hermanito, para que tú lo sepas. Hoy platicaba con una hermanita allá en Campeche que me habló por teléfono, preguntándome algunas cosas de la Biblia, sobre todo de la ley. Y yo le dije: mira, hermanita, hay que observar minuciosamente cada versículo de la ley de Moisés. Merece esa consideración. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero mira, quiero que tengas siempre en cuenta una cosa: todos los mandamientos que Dios dejó en Levítico, en Deuteronomio, en Números, tienen que ver con un beneficio propio para los seres humanos. No tienen que ver con un elemento de hostigamiento o de fastidio para ti. No tienen que ver con un elemento de penitencia o de estarte molestando. Son mandamientos que se conjugan para traerte un beneficio como ser humano. Por ejemplo, la carne de puerco. Estaba prohibidísimo que los judíos comieran carne de puerco. Es más, en el catálogo de los alimentos, Dios tenía prohibido que ellos incluso hasta se acercaran a un cerdo. El cerdo era el animal más maldito que los judíos podían ver. Sin embargo, cuando viene aquel lienzo que el apóstol San Pedro ve, y entre esos animales ve la visión de un cerdo, entre otros animales, escucha la voz del cielo que le dice: mata y come. Y entonces Pedro dice: Señor, no, yo no puedo comer esas cosas inmundas. Y Dios le dice: Pedro, lo que Dios creó no lo llames inmundo. Parece ser como que hay una contradicción en que por un tiempo sí no podían comer el cerdo, pero por otro tiempo sí. El asunto tenía que ver con un elemento de una ley sanitaria, hermano. O sea, no era un asunto que Dios te quería fastidiar que no comieras cerdo, porque de antemano tú sabes que si algo es delicioso en esta vida es un asadito de cerdo, hermanito, o unas chuletitas de cerdito. Mire, mi esposa hace unas calabacitas tan ricas, hermano, con cremita y queso, que yo paso ahí por donde está el paisa y me compro un medio kilito de carnitas y le digo: órale, aquí conjúgame este menjurje, hermanita, y vamos a darle. Obvio, ¿qué pasaba con la codorniz? ¿Qué pasaba con el maná? Si no lo comías ese día con temperaturas de 40 grados, pues por supuesto que se iba a echar a perder. Cómete algo que esté echado a perder, hermanito, y me platicas mañana, si es que llegas a salir de tu casa. Imagínate en aquellos tiempos, pues, cuál hielo, cuál refrigerador. Era mirar un alimento que se podía descomponer en 10 minutos. Era mirar la misma muerte. Si tú observas todos los reyes, por ejemplo, tocar un cadáver era penadísimo, ¿verdad? Porque las leyes sanitarias, hermanito, no te lo permitían. Dios tenía que cuidar a esa raza y guardarlos, porque el camino del desierto era tan traicionero en todos los sentidos. Por eso cuando comía caía la codorniz del cielo, que era la carnita,
¿verdad? Muchos avariciosos guardaban 2, 3 codornices ahí en la casa de campaña, en la tiendita, ¿verdad? Y decían, vieja, tú ya no te preocupes, ya guardé para mañana. Pues sí. Y algunos piensan que Dios traía una maldición sobre ese animal, que pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero la ley natural de la descomposición de esa materia iba a llevar que ese alimento no era correcto. Entonces, las leyes que Dios establece no tienen como propósito fastidiarte, al contrario. A ver, una pregunta, tú eres papá, mamá. Si tú estableces una regla en tu casa, ¿lo haces para molestar a tus hijos? Pregunta. ¿Y cuántas veces ellos te lo han referido así? Así. Es que tú no me quieres, es que tú no me entiendes, es que tú estás bien amargada y quieres que yo también esté amargada. Oye, espérate, manita, ¿cuál es? Es que tú echaste a perder tu vida y crees que yo también. Oye, tranquila, mi amor, ¿qué te pasa, mija? Yo te amo. Nada, que. ¿Y cuándo la convences? Bueno, lo mismito, todas las leyes que Dios estableció las hizo para nuestro bien. Lamentablemente no lo entendimos. Por ejemplo, amarlo a Él por sobre todas las cosas, pues así tenía que ser, porque Él nos amaba por sobre todas las cosas. Imagínate, el amor de Él a la humanidad fue tan grande que dio a su Hijo en una cruz. Entonces simplemente era un elemento de identidad. Era un elemento de conformación en cuanto al sentimiento del hombre hacia su Dios y de su Dios hacia el hombre. O sea, ¿tú sabes lo que es conjugar el verbo amar sin ser amado? ¿Tú sabes en qué tiempo está eso? ¿Presente, pasado, futuro? No. Amar sin ser amado está conjugado en el verbo tiempo perdido. No hay pretérito. No hay pospretérito, no es presente ni pasado. El que ama sin ser amado, ese está en tiempo ¿qué? Tiempo perdido, mi amor. O sea, bye con tu vida, hello. Bye bye. Tienes tele, ahí te ves. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Así. Tú no me amas, yo te amo, te atiendo, te considero, te trato bien. No me amas. Esto no es negocio. Lo mismito con Dios. Por eso Él quería establecer un acuerdo de amor con nosotros. Ustedes me aman porque son mi creación perfecta y yo los amo. ¿Y qué pasó? El hombre empezó a amar a otros dioses, a sí mismo más que a Él. Yo enseño en la gramática española que la gramática de Dios es muy diferente. En la gramática española, lo que es la analogía, el sintaxis, la ortografía y la prosodia, ¿verdad? Se manejan las conjugaciones del verbo yo, tú, él, ellos, vosotros y ustedes, ¿no? Y nosotros. En la gramática de Dios no es así. Primero Él, luego tú y al final yo. Entonces, cuando nosotros no sabemos manejar esa gramática, no hay congruencia con Dios. Y entonces nosotros establecemos una barrera que posteriormente se convierte en pecado. Entonces, Dios ya no podía llevar el tiempo de la ley. Y entonces tiene la mejor de las ideas: cumplir la planeación desde antes de la fundación del mundo, y era enviar a su Hijo para que muriera en una cruz. Se acaba el tiempo de la ley y dice el versículo 17: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si tú ves Tito 3, 4 al 6, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, hablando de la ley, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿qué? Nuestro Salvador. Tus obras, ¿para qué las quiere Dios? Tus justificaciones, el que tú pudieras ofrecer todos los días un macho cabrío o un holocausto. No. Entonces Él manda a su Hijo para salvarnos. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
En Romanos 3:23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26: con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Él empieza a justificar a los seres humanos. En Romanos 4:24 dice: sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces aparece Jesús en la cruz del Calvario, muere, va a la tumba, resucita el tercer día, y de ahí en adelante empieza el tiempo de la gracia. Todo individuo, hombre o mujer, homicida, pecador, tal vez con buenas intenciones, pero finalmente humano, tiene acceso a la misericordia y a la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y viene el tiempo de la gracia, donde tú no tienes que ofrecer nada más que un corazón sincero que pide misericordia de Dios. Ahora, este es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Todavía la humanidad tiene un acceso a la misericordia de Dios. Todavía aquel hombre o mujer que se entregue a Dios, que se entregue a Cristo, alcanzará misericordia. Pero obvio, ese tiempo está llegando a su fin. Por eso es importante que nosotros sepamos manejar los tiempos como Dios lo ha hecho. El tiempo de la gracia efectivamente está en su fin. Y viene el último tiempo, que se le llama el tiempo del reino de Dios, donde entonces ese tiempo empieza con el rapto de la iglesia, ¿verdad? Los 7 años de la gran tribulación. El diablo es atado y lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces, después de esos 1000 años, el tiempo determinado, Dios lo vuelve a castigar eternamente, y juntamente con él y todos los seguidores. La gente está preocupada y dice: bueno, pero ¿y por qué Dios le gusta mandar a la gente al infierno? Porque en el tiempo del reino de Dios, ¿verdad? Ahora Él gobernará otra vez. Nos llevará al cielo, como el huerto del Edén, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. No habrá pecado, ni mentira, ni violencia, ni agresividad, ni maldad. Y entonces el reino de Dios se establecerá sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero aquellos que decidieron seguir el camino de Satanás serán lanzados al infierno y posteriormente al lago de fuego y azufre. Y la gente dice: oiga, pastor, pero ¿por qué Dios va a mandar a la gente al infierno? Discúlpame, pero Dios no manda a nadie al infierno. Jesús una ocasión dijo a los fariseos, que se enojaron tanto, porque Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vosotros hacéis las cosas del diablo. El infierno es para Satanás y sus seguidores. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien toma el camino que quiere. Hoy día hay tanto cinismo que hay personas que te llegan a decir: a mí qué me importa, y si me voy al infierno, a ti qué te importa. Y yo soy adorador de Satanás y seguidor y fiel devoto de la muerte y de esto y de aquello. Oye, perdón, entonces ¿tú estás decidiendo tu propio camino? Claro que sí, no me importa, porque esos caminos te dan una apariencia de un beneficio mundano, material, de dinero, de placeres, que finalmente esos personajes finalmente llegan a su fin. Entonces ellos mismos toman el camino deliberadamente. Cuando tú haces las obras del diablo, tú eres un seguidor de él. Dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las cosas del diablo, y donde va el diablo van a ir sus seguidores. Hay una
una ciudad que a mí me tocó un día viajar de McAllen hasta allá, hasta Los Ángeles, California. No se los deseo, ahorren un poquito más y váyanse en avión, pero yo me fui en un camión, hermanito, no te imaginas. Yo creo que quedé plano de por vida, hermanito. Pero eso no era lo más preocupante. Cuando llegamos a un pueblo que se llama San Bernardino, yo conozco la historia de las iglesias satánicas, ¿verdad? Y lo que es California, de la mitad de Los Ángeles para el norte, lo que es San Francisco, por ejemplo, de ahí nacieron las principales iglesias satánicas. Y ahí en San Bernardino, que es un suburbio hermosísimo, ahí nació la primera iglesia satánica, ¿verdad? Y como cosa adrede, el chofer se quedó como 3 horas ahí, hermanito. Y yo ya me andaba, ya venía sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Y todavía estar en ese pueblo maldito, hermano. La gente profesa ser seguidora de Satanás, y lo hace con un descaro y con un cinismo que parece lo más elocuente y lo más admirable de esta vida. Y déjame decirte una cosa, cada vez hay más devotos de él. Siempre hemos sabido que él es el Dios de este mundo y que tiene el control de los políticos, de los ricos, de los poderosos, de los que se dedican a los placeres, esto y lo otro. Pero apenas en esta última década se descaró un cinismo de devotos de Satanás, prosélitos. Ellos tienen una Biblia satánica, y así como tú y yo leemos la palabra de Dios y alabamos a Dios, ellos veneran a Satanás, y ellos tienen la misma mística de la liturgia bíblica. Ellos la practican, pero con un rubor satánico. Es increíble. Acuérdate que él es imitador, él quiere hacer todo. Obvio, él no es como Dios que se mueve por todos lados, pero tiene muchos demonios. Son legiones de demonios que él tiene a su cargo, y por eso tú lo ves por cualquier lado. No es el demonio, son demonios de él, emisarios de él, dardos de fuego, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, en el tiempo de la gracia, todavía a pesar de todo eso, Dios le está dando oportunidad. Yo estaba viendo un video de un satanista que se convirtió a Cristo, y él platica. Estaba viendo un video de una mujer de aquí de Río Bravo, Reynosa, que estaba dando su testimonio de cómo ella se hizo bruja y cómo se hizo satánica, ¿verdad? Y cómo empezaban a hacer esas prácticas. Y la verdad, hermano, te platican con una naturalidad. Los ejercicios de su fe se dan tan naturales que haz de cuenta que es todo lo mismo que nosotros, todo lo mismo. Entonces la gente dice: oye, pero ¿por qué Dios es tan malo y va a mandar a la gente al infierno? Oye, no, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Nosotros, de nuestra propia voluntad, vamos camino hacia allá. Y pregúntale, muchos te dirán: pues si vamos al infierno, yo soy satánico, yo soy esto, y a mí me vale. Yo quiero poder, yo quiero placeres, yo quiero riquezas, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y me vale. Y entonces desechan la gracia de Dios. Pero obvio, el séptimo tiempo es el tiempo del reino de Dios. Y entonces, aclarando, amanece: venid a mí, benditos de mi Padre, al reino preparado para sus siervos, para sus ángeles. Y entonces él separará a las ovejas de los cabritos, y a los cabritos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus seguidores. Entonces, qué importante es conocer el reino de Dios, el reino de los cielos. Fíjate, te voy a leer poquitito y termino, porque ya son 8:30. Efesios 1, 9, 10. El Padre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, escucha esto,
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Pero qué? Pero Él permanece, ¿para qué? Forever. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Apocalipsis 19:11 al 21 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamando a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de los libres y de los esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20, por favorcito. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahí está. No sé si tienes el verso 21, por favor. Y los demás muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El reino de Dios llegará, hermanito. No falta mucho. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero mira, vendrá el momento de desenmascarar. Y Dios, en su gran misericordia, está esperando que satánicos, que brujos, que hechicerías, que pendencieros, que impíos, que detractores, aquellos que se dedican a hacer el mal, tomen una resolución y una actitud de arrepentimiento y entreguen sus corazones a Cristo, porque vendrá el día del juicio final. El reino de los cielos se acercará sobre la faz de la tierra. Es tan claro conocer los tiempos. Si tú me dices: pastor, ¿cuál es el tiempo de ahorita? Yo digo: es el tiempo de predicar el evangelio. Es el tiempo de hablarle al vecino, al compadre, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los abuelos, a los parientes. Hace rato yo tengo un primo allá en México que hicieron una cirugía de corazón abierto. Me mandaron un mensaje hace ratito que está bien grave, ¿verdad? Después de la cirugía las cosas están complicadas. Yo le escribí a mi prima en la mañana diciendo: mira, prima, necesitas entregarlo a Cristo. Hay una urgencia tan imperante de predicar el evangelio, mis amados hermanos, de llevar las buenas nuevas. No andes batallando con complicaciones de los tiempos. Este es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la prédica del evangelio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo del silicio, es el tiempo de rasgar vestiduras y arrepentirnos delante del Dios que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. Es el tiempo de orar por aquellos que han rechazado el evangelio, por aquellos que han rechazado el amor de Dios. Este es el tiempo. Fíjate, nosotros ahorita los domingos en la tarde, pues si estamos juntándonos 400, 500 personas, obvio se ve todo vacío, ¿verdad? Aquí hay alrededor de 1500 sillas. Y cada domingo en la tarde, cuando yo termino de predicar, me dice el Señor: Mario, qué bueno que abres las puertas de ese templo. Qué bueno que se está predicando mi palabra. Qué bueno que viene gente a escuchar mi palabra, Mario. Adelante.
Y mi hermano, nosotros como iglesia, no importa que seamos 4, 5,000, 6,000, 8,000, la proporción de almas perdidas rumbo al infierno son de cientos de miles. Mira, aquí podríamos tener 100 iglesias de 10,000 personas, de 8,000, de 5,000. No nos daríamos abasto. La influencia del evangelio no rasca tantitito la faz de esta ciudad. No hay ningún tipo de influencia que demuestre la gracia y la misericordia de Dios. Por otro lado, estamos preocupados que el Papa va a platicar con Barack Obama y que el meteoro que va a caer. Bueno, a lo mejor eso puede fortalecerte un poquito el cumplimiento de la profecía bíblica, pero también te tiene que alertar el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia y le leíste un pasaje a un primo, a un sobrino, a tu yerno, a tu nuera, a un vecino? Tan fácil que es llevarle un pastelito. Vecina, mira, te traigo este pastel, algo que esté incluso hasta sellado para que no crea que le vas a hacer algún fetichismo, algo así. Y le diga, ay vecina, ¿para qué te molestaste? Pues mira, vecina, la verdad no vine de oquis, manita. Si crees que este pastelito es de oquis, no, manita. Ah, bueno, ¿qué quieres, vecina? Quiero hablarte de un mensaje importante, vecina, que yo malamente no te he compartido. Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y empezar a hablar de Cristo, hermanito. ¿Sabes quiénes no hablan de Cristo? A los que no les interesa el amor de Dios, los que no sentimos a Dios, los que estamos fríos, indiferentes y estamos en el letargo del orgullo y la soberbia y de los intereses materiales, cuando las almas se están perdiendo. Ese es el tiempo de la gracia, es el tiempo que la iglesia tiene que observar. Mira, hermanito, yo junto los miércoles 1,500 gentes o más, y cada vez que me salgo de esta iglesia voy todo decepcionado, todo frustrado, hermano. Los domingos que veo 3 reuniones llenas, me voy, pregúntale a mi esposa, y a veces me dice, oye, ¿qué te pasa? Le digo, voy triste, porque yo quisiera que Reynosa fuera para Cristo, quisiera que las almas se salvaran. Ese domingo hicimos llamamiento, entregamos más de 120 Biblias, hermanito, y no estoy satisfecho. Imagínate yo que soy una porquería. ¿Cómo se sentirá Dios al ver todo lo que pasa aquí en Reynosa y la manera en que nos estamos comportando? Y lo peor, no hay una persona que habla de Cristo, no hay un profeta, no hay un predicador, no hay un valiente, no hay una mujer que se levante y predique la palabra de Dios. Me encantó, Natalie, los testimonios del seguro, hermanita. Me encantó eso. Estamos ahí rascando, llevamos comida al seguro, hermanita. Natalie nos contó unos testimonios de pacientes con cáncer. Únete a la causa de Cristo. Déjate de estar batallando, ¿sabes? Tienes harto a Dios con tus mismos lloriqueados, hermano, tus mismos caprichos y tu misma forma de vivir la vida, tan terco y tan obstinado en meterte en problemas, en traer odios y rencores y ociosidades y pleitos, cuando Dios quiere usar tu vida como un instrumento de Él, cuando Dios quiere levantar de tus labios un profeta, un predicador. No tienes que tener tantos conocimientos de la Biblia. Decir, mira, yo era una piltrafa, comadre, ¿tú te acuerdas lo que yo era? ¿Qué nos cuesta? No conocemos los tiempos, la gracia de Dios. Ah, pastor, yo traigo muchos problemas, hombre, usted no sabe. Pues déjaselos a Dios, hermanita. Mira, hay gente que el problema así como círculo vicioso. Ahí los tiene el diablo dando vueltas. Y un día fue tu hija, y luego fue tu esposa, luego fue tu esposo, y luego alguien se enfermó, y luego se te perdió el dinero, y luego te chocaron. Y ahí te tiene el diablo dando vueltas. Y el tiempo, la gracia. Vean, hermanito, nosotros somos una iglesia que tenemos en nuestro corazón ese reto de la palabra de Dios. No es fácil, créamelo, pero es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo. Si
te preguntan, oye, la reunión del Papa y Barack Obama y el 666 y qué planearán, y ese meteoro que dicen que va a explotar sobre la tierra y que va a caer en las costas de la isla puertorriqueña y que va a inundar a México y que ya están haciendo planes para el traslado de los millones de personas hacia el antiguo continente. Pues tú dices, pues mira, puede ser el cumplimiento de la profecía, pero mira, lo más importante es que Dios te ama y que está tocando a tu corazón. Eso es lo más importante. Tú has visto que nosotros somos una iglesia grande, dice la gente. A mí hasta me da pena. No estamos conformes. No estamos conformes. Pues estamos queriendo hacer un poquito más. Pues vamos a unirnos, hermanito. Vamos a apoyarnos en las familias. Si necesitas una Biblia, un folleto, si necesitas mandarme un mensajito, pastor, ore por mi compadre, les he estado hablando de Cristo, ya lo tengo harto. Es más, ya no me quiere ni ver mi compadre. Pero ¿sabes qué? Por dentro él está sintiendo bonito. Por dentro él sabe que en algún momento él va a llegar contigo y va a llorar y te va a decir, compadre, discúlpame que yo empiece a llorar, compadre, pero ya no aguanto. Y todas esas cosas que tú siempre me dices me llegan al corazón, pero estoy endurecido, traigo odio, traigo esto. ¿Qué hago? Y entonces tú lo vas a poder ministrar. Pero si no intentamos el tiempo de la gracia, ¿qué va a pasar? ¿No te gustaría que todas estas sillas estuvieran llenas, hermano? ¿No te gustaría que tu prima, que tú conoces, que anda bien mal, se entregara a Cristo? ¿No te gustaría que un sobrino, que un yerno, que fulanito, que alguien que tú aprecias empezara a cargar una Biblia? Hay gente que dice, yo jamás me imaginé que iba a cargar una Biblia. Pero ¿sabes por qué? Porque hubo un hombre de Dios, hubo una mujer de Dios que insistieron. Ahora, ¿cómo se rompen las piedras, hermano? Con el martillito se va rompiendo. Pum, 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 pum. ¿Sabes qué es ese martillito? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la insistencia. Eso rompe el corazón de piedra y produce un corazón de carne. Ese es el tiempo de ahorita, hermanito. ¿Por qué no cierras tus ojitos y oramos por alguien? Piensa en alguien. Piensa en un yerno, en una nuera, en alguien que tú sabes que necesita de Dios. Puede ser tu esposa, puede ser un tío. Tal vez eres tú mismo que has dado vueltas a tu vida, te has resistido a entregarte a Cristo. Este domingo tuviste el altar lleno y lleno y lleno. En las 4 reuniones se reunió la gente. Entregamos más de 120 Biblias. Nos reunimos alrededor de 5,000 personas y no estamos conformes. Reynosa tiene más de 600,000 habitantes. Tienes compadres, tíos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, aún gente que no aceptas porque sus personalidades no te caen. Pero Dios los ama y Jesús murió en la cruz por ello. Empieza a orar. Ahí el Señor empieza a hacer la obra. Yo fui el producto de la oración de mi madre, y muchos de vosotros fuisteis el producto de la oración de un amigo, de un familiar, que posteriormente llevó tu vida a los pies de Cristo. El fin del mundo no es lo más importante ahorita, sino el fin de una vida transformada por Cristo a un nuevo nacimiento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, Señor, que tú estés ministrando, Padre, a cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, y que tú, Señor, toques corazones. Empieza a orar por él o por ella. Tú lo conoces, tú la conoces. Tal vez es un primo, una nuera, un yerno, un cuñado, un vecino, alguien que tú vas a llevarlo a Cristo. Y dile, Señor, tú has puesto en mi corazón una carga por él o por ella, y yo quiero llevarlo a Cristo. Este es el tiempo de tu gracia. Tú has tratado con la humanidad de muchas maneras, Padre.
y quieres de alguna manera, oh Dios, salvar estas almas. Padre, salva las almas. Reynosa para Cristo. Llévanos a ese reto, Padre. Hombres y mujeres comprometidos con la palabra de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que abra su corazón a Cristo. Salva las almas, Dios. Toca los corazones. Dile, hermanito, Espíritu Santo, ve hasta donde está él o ella y alcánzalo. No lo dejes tranquilo hasta que empiece a preguntar acerca del amor de Dios. Padre, que así como nos alcanzaste a nosotros, que así como nosotros alcanzamos misericordia y tú tuviste misericordia, así, Dios, toca los corazones. Dale a Dios el nombre y el apellido, hermanita. Dale a Dios el nombre y el apellido, hermanito. Y así empezarás de uno en uno, de uno en uno, y llevarás las almas al reino de los cielos y cumplirás el tiempo de la gracia de Dios. Oh, maravilloso eres, oh Dios. Oh, bendito eres. Vamos a estar en pie, hermanitos, y dile, llévame a lo profundo, Dios. Oh, maravilloso eres, Jesús. Llévame a lo profundo de tu presencia, Padre. Dame la sabiduría, dame la unción, dame palabra de predicador, una palabra, Señor, de un profeta, de un hombre, de una mujer de Dios, que empieza a compartir las buenas nuevas. Y llévame a lo profundo del Espíritu Santo, Dios. Oh, quiero estar, Padre, sí, Jesús, en el lugar de tu presencia. Sí, Señor. Oh, hay poder en Cristo. Trae una unción especial a esta iglesia, Padre, de las buenas nuevas de salvación. Úsanos como el más humilde de los instrumentos tuyos para la salvación de esta ciudad. Maquiladoras para Cristo, escuelas para Cristo, empresas para Cristo, colonias para Cristo, bulevares para Cristo, instituciones para Cristo, familiares para Cristo. Oh, maravilloso, maravilloso eres. El reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Oh, Padre, tú has dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado seré salvo. Dile, llévame, 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 llévame. Sí, Señor. Oh, Rabasiri, oh precioso, oh precioso, oh precioso eres. Ahí está el Señor ministrando. Él está tocando corazones, porque Él es poderoso. Él es el Dios invisible, el Dios que tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Y Él te dará una unción especial. Si hay en tu corazón el deseo de hacer su voluntad, Él te dará una unción, una fragancia, una gracia divina. Oh, sí, Señor. Y dile con nosotros, yo quiero conocer, yo quiero conocer al que todo lo dio por mí. Él lo dio por mí. Yo quiero conocer. Así lo dirá el pueblo de Reynosa. Quiero conocer a Jesús. Háblame de Jesús. Háblame de la gracia de Cristo. Háblame del reino de los cielos. Yo quiero conocer al que todo lo dio. Yo declaro Reynosa para Cristo, Padre. Declaro las colonias de mis hermanos para Cristo. Declaro las familias de cada hermanito y hermanita para Cristo. Yo quiero conocer, dile por última vez, hermano. Yo declaro, Señor, matrimonios salvos, jóvenes salvos para Cristo, Padre. Drogadictos libres de los tóxicos, alcohólicos libres de la bebida etílica, Padre. Delincuentes, pandillas, adoradores de Satanás, los declaro para Cristo, Padre. Aquellos que practican la magia negra, la brujería, los declaro para Cristo Jesús. Oh, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Cristo precioso, hermanito. Oh, Él es maravilloso, Él es precioso, Él es digno de la gloria, de la alabanza, de la adoración, porque Él vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Yo lo creo, hermanitos. Miren, hay una profecía que a mí me encanta. Y Jesús dijo que en los últimos días los campos estarán blancos para la siega. Y yo lo creo, hermanito. Yo lo creo.
Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y si estamos en tiempos tan difíciles, creo que toda la gracia de Dios está para abrazar. Tú da la palabra, tú sé un profeta de Dios, da la palabra. La palabra hace el efecto de Dios. Mire, comadre, pues disculpe. Dijo una señora, bueno, ahorita que el Papa está de moda, dijo, oiga, déjeme orar por usted ahí en el seguro. Les platiqué esa historia. Dijo la señora, no, dijo, discúlpeme, pero pues es que yo, pues yo creo mucho en el Papa. Y le dijo la hermanita, pues por eso, el Dios que yo le estoy hablando es el papá del Papa. Entonces el Dios poderoso es el papá del Papa, es el papá del Papa y de la mamá, de todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes de dónde salió eso, hermanito? De una viejita de 70 años que se metió entre las filas del seguro y no faltó quien la paró en seco. Digo, no, yo lo entiendo, señora, yo lo entiendo, pero déjeme hacer una oración para que el papá del Papa la bendiga a usted. Ya me imagino como usted, ni la señora, ni amén, ni gloria de Dios, calladita. Vamos a echarle ganas, hermanitos. Este es el tiempo de echarle ganas. Yo no te digo que te conviertas en un pastor, en un predicador. Claro, si así fuera, pues aquí hay lugar, hermanito. Hay mucha chamba, de verdad. Nosotros empezamos nuestro día a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya estamos orando y ministrando todo el día. Mañana tengo una reunión aquí, vamos a hacer una carnita, un pollito asado con pastores de Camargo, de acá de Díaz Ordaz, de Río Bravo, aquí de Reynosa. Yo los ando enamorando, los pastores. Mire, si se puede, pastores, si se puede, échenle ganas, hombre. Y vamos a asar un pollito allí, vamos a platicar y todo el tiempo hay que estar sirviéndole a Dios, hermanito. Entonces, Dios los bendiga mucho. Vamos a ofrendar, ya casi son las 9 y nos vamos a ir a casa. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por la obra de Dios, por tu obra, Padre, porque tu iglesia, Padre, está en el cumplimiento de tus propósitos. Gracias porque podemos abrirla todos los días, Padre, podemos prender el aire, podemos disfrutar, Padre, de este lugar. Y gracias por cada hermanita y hermanito que apoyan la obra tuya, que yo sé que no somos tan solventes, pero que hacemos un esfuerzo de amor y damos de lo mucho que tú nos has dado, Padre, porque ciertamente tú siempre nos das mucho, que a veces nosotros, Padre, no lo vemos así, pero hay bendiciones que tú tienes. Nosotros en esta hora sembramos para cosechar, Señor, damos para recibir. Yo te pido que todas las promesas de solvencia y providencia de Dios vengan a cumplirse en cada hermanito, en cada hermanita esta noche, en cada familia aquí representada, y que tú seas glorificado, Padre, y que la gloria tuya caiga sobre este lugar, Señor, en salvación y en redención, en perdón de pecados, en miles de almas que habrán de venir a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanitos. Vamos a ver los avisos, por favorcito. ¿Qué se hacen dadles vosotros de comer? Preparamos la comida, la trasladamos al seguro y compartimos al que más lo necesita. Con tu apoyo podemos lograr esto. Muchas gracias. En el Club Infantil Alianza Kids ya contamos con clases como guitarra, dibujo, matemáticas, entre otros. Puedes traer a tus niños los lunes, martes, jueves y sábados. Adolescentes, prepárense que este viernes será un tiempo deportivo con diferentes actividades, así que vénganse bien cómodos y nos vemos a las 7 de la noche. Ven y pasa un tiempo en comunión con Dios en nuestra velada de oración este próximo viernes 25 de septiembre a las 10 de la noche. Hoy domingo, el viernes
un poquito más que cualquier otro día, es casi hasta el 50% de probabilidad. Vamos a estar ya recibiendo el cambio del clima, pues ya lo ocupamos, hermano, ya estamos hartos de este calor, ¿verdad? Ya queremos que el vientecito fresco pues nos pueda llenar de ese río de agua viva que es Cristo. Amén, hermano. Vamos a estar de pie y terminamos con este hermoso canto, hermano. Entonces, así es, el nombre de Cristo es glorificado. Tú y yo le alabamos con todo nuestro corazón, porque Él es un río de agua viva. De cierto te digo que si bebieres de esta agua jamás volverás a tener sed. Tengo un río de agua viva y fuente que nunca se secará. Es un cielo abierto, es un cielo abierto que desata sin nunca se acabará. Y agitamos pozos profundos, y agitamos aguas profundas danzando en el río, en tu río. y agitamos pozos profundos, y agitamos Aguas profundas brincando en el río, en tu río. Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Tengo un río de agua y fuente que nunca se secará. Fuente que nunca se secará. Es un cielo abierto, Es un cielo abierto que desatas y nunca se acabará. y agitamos, vamos, y agitamos Pozos profundos y agitamos aguas profundas danzando en el río, en tu río. y agitamos Pozos profundos y agitamos aguas profundas brincando en el río, en tu río. Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. levantando Amén, nuestras manos a ti, Jesús. Otra vez, yo te clamo y yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. vamos todos. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Oh, hermano, métete en ese mar de agua viva, en la presencia de Dios, en la libertad del Espíritu Santo. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Dios poderoso. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por eso sumérgete en el agua del Espíritu Santo y sacia tu sed. Y di con nosotros: yo te clamo, y Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Sí, yo te clamo, yo te clamo, sí, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. aleluya. Caminamos en aguas más profundas, yendo hacia ti. Oh, maravilloso eres, Padre. Te damos gloria y honra, Padre. Poder y alabanza. Hay poder en tu sangre preciosa, Padre. Declaramos victoria, Señor.
Padre, queremos que nos despidas en paz. Vamos a casa, Señor. Son las 9 de la noche. Salimos contentos porque tenemos retos y razón de ser como iglesia. Vamos con la mejor expectativa de convertirnos en profetas, en hombres, en mujeres de Dios que anuncian la palabra de Dios, la palabra de verdad. Danos gracia, danos sabiduría con el compadre, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el yerno, con la suegra. Padre, danos gracia, Señor. Danos palabra de fe, Señor, y sobre todo salva esas almas. Despídenos en paz. Oramos, Señor, por Leonardito Vidal. Todo salió bien de la cirugía, lo operaron en Houston ahorita a las 11 de la mañana. Ya nos escribió su mamita Perla, sus abuelitos. Padre, gracias por Leonelcito, por Lío, como le decimos de cariño. Padre, sigue fortaleciendo. Ya pusieron ese tubito para que él ya pueda tener su digestión normal. También oramos, Señor, por María Antonia, Mónica John, Agustina González, que están enfermitas, que tú les sanes. San Juanita Guerrero, mi hermanita Juanita, sánale. Leti Cerda, Joana Moreno, que obres con poder. Pedimos por Miguel, que déles un empleo, y por Selene González, fortaleza, como Nayelita González también, que tú le sanes y le des protección, al igual que por Jorge Bautista, por salvación. Y todos vayamos con tu bendición al despedirnos de este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios vaya con ustedes. Buenas noches, hermanitos. Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, levantando nuestras manos a ti, Jesús. Yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo, yo te clamo,